¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Frente a los Medios. El día de hoy vamos a analizar la situación en nuestra frontera, luego los resultados lamentables que ha sucedido en los últimos 20 días. Vamos nosotros además a presentar como siempre al búnker de periodistas de los medios públicos que nos van a acompañar en esta ocasión. Está con nosotros Carla Maldonado de Diario El Telégrafo, también nos acompaña Verónica Rivadeneira de Agencia Andes y Néstor Aguilera de Pública FM, la radio pública del Ecuador. Nuestro invitado de esta noche precisamente para analizar este tema es Víctor de Curria Lugo. Él es catedrático universitario, columnista, experto en conflictos armados. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Tengo entendido, imagino que conoce todos los puntos de la situación que ha venido enfrentando nuestro país en estos últimos días, una situación a la cual no estamos y no hemos estado acostumbrados. Por eso es muy importante su análisis, doctor, en esta noche, sobre todo conocer cómo se han venido dando estos resultados. Iniciaron con ciertos atentados que se dieron en el mes de enero en la zona de San Lorenzo, en Esmeraldas, luego en Mataje, en Viche, con un saldo lamentable de 4 militares muertos, 3 de nuestros periodistas, colegas, periodistas del Diario El Comercio asesinados, ahora una pareja también de ecuatorianos nuevamente secuestrados. ¿De qué forma puede hacer usted la lectura de este suceso de hechos que se ha dado aquí en el país y de qué manera también el anuncio del presidente de dar una fecha límite de 10 días a sus ministros, tanto de Defensa como del Interior, para capturar a Guacho, quien sería el líder de esta banda narcodelictiva? Bienvenido. Gracias. Yo creo que lo fundamental es colocar estos hechos en un contexto. No son hechos aislados, sino que están relacionados entre ellos. Y están relacionados por lo menos en 3 escenarios fundamentales. Uno, el conflicto armado colombiano, donde, si bien es cierto, no es real que el conflicto armado colombiano esté traspasándose al Ecuador, sí hay unas consecuencias que no son recientes. La migración, por ejemplo, de colombianos hacia Ecuador data de varios años. El impacto que ha tenido en términos de refugiados por razones políticas también. Entonces tenemos un primer escenario. ¿Cómo colocamos esa dinámica de lo que ha sucedido en términos del conflicto armado colombiano? La segunda, el problema del narcotráfico. El narcotráfico no es un fenómeno solamente colombiano. Hay rutas, acordémonos que históricamente, acuérdense de la época en que Perú y Bolivia producían hoja de coca que después era transformada, procesada en el territorio colombiano, y la pregunta que hay que hacerse es hasta qué punto zonas del Ecuador puedan ser susceptibles o más apetecibles por los carteles del narcotráfico. Las lecturas del narcotráfico no son la lectura de una nación, son la lectura internacional. Y la tercera cosa es la política de frontera, es decir, hay una frontera que comparte Colombia y Ecuador, donde hay unas dinámicas particulares, donde hay un problema, por lo menos en el caso colombiano, claramente de desatención a la frontera. El centralismo colombiano hace que no se mire unos niveles de pobreza, de infraestructura muy tristes, y a partir de allí, ¿cómo podemos generar una lectura del contexto? Y la segunda cosa, frente a lo de Guacho, Guacho es un personaje que se ha mitificado, que se ha engrandecido en los medios de comunicación. Realmente solo es un eslabón de una gran cadena. Entonces es necesario colocarlo en su situación real, en su dimensión real, porque ese sobredimensionamiento poco favorece a leer el panorama real en que se desarrolla la complejidad de estos hechos. ¿Cuál sería su nivel de peligrosidad? ¿Por qué se apunta al secuestro? ¿Por qué este método? A ver, el secuestro, que es novedoso en la dinámica ecuatoriana, no lo es desafortunadamente en la dinámica colombiana. Nosotros vivimos épocas en que el secuestro era el pan de cada día para nosotros. Es un elemento de protesta, es un elemento de mensaje, es un elemento de amenaza y es un mensaje de terror. A partir de esa pluralidad de elementos que contiene un mensaje, que contiene el mensaje del secuestro, que contiene la práctica del secuestro, es que se opta por el secuestro de los 3 periodistas. ¿Cuál es lo que se sabe con la información fragmentada que ha llegado? Guacho no tiene un número de hombres y de combatientes suficiente para generar una amenaza real, pero la amenaza simbólica existe. El matar a los periodistas le garantiza una opinión pública y le garantiza una certeza en su mensaje. Es como en el terrorismo. En el terrorismo el problema no es que la bomba explote. Lo importante es que se sepa que hay una bomba. Con eso basta. Entonces, el mensaje que manda Guacho es un mensaje contundente y lo que hay que mirar es que se lea de manera modulada.
Es decir, no se puede dentro de la sociedad ecuatoriana, que yo tanto respeto y tanto admiro, convertir esa solidaridad, ese mensaje de unidad en una expresión de miedo y de terror. Entonces, corresponde a los medios de comunicación también hacer esa modulación, que el mensaje de estamos en contra de la violencia, queremos un país en paz, nos oponemos al terrorismo, no se convierta en un alimento para el miedo y el terror que poco ayuda a la construcción social. Doctor, vamos a darle paso en este momento a Carla Maldonado de Diario El Telégrafo, que también tiene una pregunta para usted. Gracias, Mariuxi. Buenas noches, doctor. ¿Cuáles son los principales errores que ha cometido Colombia y México en la lucha contra el narcotráfico? ¿Y qué podría aprender de estas dos situaciones de Ecuador? Y si la represión es la mejor manera de enfrentar este problema transnacional, como usted ha dicho. El narcotráfico, que se guía no solamente por la oferta de unos productos, sino por el consumo de unos productos, tiene que empezar a mirarse también desde el consumidor. Si uno se pregunta cuáles son las toneladas, la cantidad de drogas que son capturadas en Estados Unidos, si uno revisa cuáles son los carteles de drogas desarmados en los Estados Unidos, si uno pregunta qué pasa con el microtráfico en las calles de Nueva York o de Washington, se da cuenta que parece no, evidentemente, el esfuerzo se busca que lo hagan los países productores, no los países consumidores de droga. A partir de ahí se da una satanización que el gobierno de Donald Trump y los gobiernos anteriores de los Estados Unidos les llaman la certificación. Entonces el afán de certificar a un país si no participa adecuadamente en la lucha contra la droga. Pero además de eso cometemos un error grave, y es que hacemos una lectura de la cadena de producción solo en sus efectos de violencia ilegal. La droga se produce unos cultivos de coca que se han dado en territorio colombiano, en Venezuela, pero también el opio, por ejemplo, en Afganistán. Eso se sataniza, primer error, satanizar al cultivador de coca. Es decir, uno no se dedica a cultivar coca porque quiera ser Pablo Escobar, sino porque hay unas condiciones sociales y económicas de abandono, desprotección, y eso en Colombia lo hemos visto y está ampliamente documentado. No es la única variable, pero es una variable importante a tener en cuenta. Segundo, hay una producción, y en esa producción tiene que ver con los insumos. Hay un mercado de insumos de productos químicos, y la pregunta es, ¿quién está produciendo esos productos químicos? Se los produce, entre otros, Europa. ¿Cómo llegan a nuestra región? ¿Cuáles son los controles aduaneros que hay? Lo tercero tiene que ver ya con la distribución, y hay rutas que son más o menos favorables para eso. Pero la distribución de la droga, el negocio de la droga, no funciona solo en marcos ilegales, funciona también en marcos legales. La pregunta es, ¿cuáles son los niveles de corrupción? ¿Cuál es el compromiso, por ejemplo, de la fuerza pública colombiana, si conecta o no con carteles del narcotráfico? ¿Cómo es posible que Tumaco, incluyendo su zona rural, es el municipio en Colombia que más droga produce? Se calcula que tiene unos área de cultivos del 16% de los cultivos de Colombia están solo en Tumaco. Sin embargo, en el área rural de Tumaco hay 9.000 efectivos de la fuerza pública, lo que demuestra otra enseñanza de lo que no hay que hacer: creer que a través de soldados y policías únicamente se resuelve un problema del narcotráfico. Y cometimos otro grave error en el año 2000, que fue implementar un plan, el Plan Colombia, que se escribió en inglés, la primera versión, después lo entregaron para que lo tradujéramos al español, y fue escrito en Estados Unidos, impuesto por Estados Unidos. Los estimados de cuántos hectáreas de coca hay cultivadas en Colombia son eso, estimados. Sin embargo, depende de la fuente, hablamos de que más o menos en el año 2000 teníamos 150.000 hectáreas cultivadas en coca, y es más o menos el mismo número que tenemos hoy en día, después de 18 años de fumigaciones dañinas al ecosistema que no solucionan el problema, de erradicación forzada que aumentan la pobreza de los campesinos o generan problemas de nuevas colonizaciones. Y una cosa muy grave, en la frontera entre Colombia y Ecuador hay una región que es el Putumayo. Allí estaba concentrado el 50% de la producción de hoja de coca en Colombia, y gracias al Plan Colombia, la erradicación forzada y la fumigación, ahora tenemos cultivos de coca regados en todo el país. Entonces, ¿de qué sirvió esta entrega de parte de nuestra soberanía a unos Estados Unidos que creen que el problema es del último campesino que cultiva coca, sin responsabilizar al consumidor? Vamos a darle paso en ese momento a Verónica Rivadeneira, Agencia Andes, también tiene una pregunta.
Gracias, Mariuxi. Buenas noches, doctor. En cuanto a lo que hablaba usted hace un momento de los cultivos de droga que se estiman en 146.000 hectáreas y que el 63% están en la frontera colombo-ecuatoriana, ¿qué política deben establecer los gobiernos de Ecuador y Colombia para erradicarlos, ya que el glifosato no fue la solución, dañó los cultivos que eran legales de los campesinos ecuatorianos hasta la fecha, cuyos frutos no crecen como el cacao en esa zona? ¿Qué política deben impulsar estos dos gobiernos para erradicar estos cultivos? Hay modelos. Está el modelo afgano, donde se intentó hacer una erradicación de los cultivos de opio, de amapola, que fracasó de manera estrepitosa, pero tenemos un ejemplo cercano, Bolivia. Bolivia tuvo una gran cantidad de miles de hectáreas de coca y, sin embargo, una política oficial, cuidadosa, concertada con las comunidades y tratando de hacer un diagnóstico real de la situación de esos campesinos e indígenas cultivadores, dio una solución al punto que hoy por hoy los datos son incontestables en términos de la reducción de cultivos de coca. Entonces, por un lado, la política de cómo combatir los cultivos de coca tiene que mirar experiencias internacionales exitosas. Yo no creo que la experiencia colombiana sea particularmente exitosa al respecto. Lo segundo, tiene que hacer un diagnóstico de frontera. ¿Qué realmente está pasando allí? No se trata solamente de colocar allí un odontólogo o de pronto llevar a un médico al municipio tal o cual, sino generar una política de frontera. Y en eso, por lo menos en el caso colombiano, implica renunciar al centralismo. En Colombia todo se mira desde Bogotá, es más, desde zonas muy específicas de Bogotá, y no se mira el país como tal. No tenemos una política exterior propia, no tenemos una política de fronteras propia. Entonces se requiere eso. Tercero, se requiere que haya una participación de la comunidad. La comunidad sabe sus necesidades, sabe qué necesita. Y es mucho, hay partes de la comunidad no solamente funciona por plata. Entonces el argumento de que solo la coca, como da más que el maíz o que el frijol o que el cacao, necesaria y únicamente la gente va a inclinarse por la coca, eso no es cierto. Y en el caso de Catatumbo lo hemos visto con comunidades donde la gente sí explora otros caminos. El problema es si esos caminos son rentables. En la zona de Herat, en Afganistán, por ejemplo, yo observé cómo los cultivos de azafrán, se hizo un gran cultivo de azafrán que termina fracasando porque no tenía ninguna ruta de exportación o de incorporación al mercado nacional. La pregunta es qué tan incorporado está en el mercado nacional. Cuarto elemento que hay que mirar, cómo está la institucionalidad en frontera y hasta qué punto esa institucionalidad de uno o de otro lado está o no siendo afectada por los dineros del narcotráfico. Es decir, el riesgo de corrupción existe, está ahí. Callarlo, silenciarlo y negarlo no sirve, hay que estudiarlo de manera seria. Es decir, son pasos escalonados lo que hay que dar. Y eso implica una respuesta grande, tener una estrategia de frontera. Porque no solamente es un problema del narcotráfico, no solamente un problema del conflicto colombiano. Por ejemplo, el problema migratorio. El problema migratorio es un problema grave. Yo he sabido, por ejemplo, de personas abandonadas por las redes de tráfico de migrantes provenientes de Bangladesh, abandonadas en la frontera colombo-ecuatoriana, gente que intenta llegar a Estados Unidos y que utiliza estos canales. Es decir, no es solo atender a Guacho, ni solo el narcotráfico, ni solo la política social, sino mirar lo que es una frontera. Y una frontera implica una alta complejidad que es un pedacito de Colombia, un pedacito de Ecuador y un pedacito de los dos. Es el momento ahora de Néstor Aguilera de Pública FM también de realizar su pregunta. Néstor. Gracias, Mariuxi. Profesor, muchísimas gracias. Usted ha hablado de la necesidad de implementar políticas de frontera, pero ¿qué hacer en el corto y en el mediano plazo en ese sentido, tanto del lado colombiano como del lado ecuatoriano? A ver, urge del lado colombiano como del lado ecuatoriano entender que las salidas de fuerza no son suficientes y a veces no son la primera opción. Es decir, la fuerza la tienen los estados y la ejercen. Por supuesto, estamos frente a carteles de droga, frente a redes donde está el cartel de Sinaloa, donde está el cartel del Golfo. Entonces, lo que se requiere en primer lugar es mirar qué decisiones favorecen la protección de la vida y de la integridad de las comunidades. Lo segundo, contribuye el análisis real de qué tan grande es Guacho y cómo lo hemos engrandecido a través de los medios de comunicación. Lo tercero, requiere unos diálogos confidenciales y aquí los medios de comunicación servimos para pasar información, pero no todo tiene que publicarse. Me parece que hay una serie de acciones confidenciales que deben darse con la precaución del caso. Las acciones que intentó desarrollar las semanas anteriores el Comité Internacional de la Cruz Roja se vieron afectadas también por el ruido de los micrófonos. Entonces yo creo que se requiere eso. Se requiere una comisión inmediata binacional, pero profundamente operativa, que tenga información de primera mano. Se requiere descentrar el debate de la respuesta inmediata de lo
policivo, que es importante y no lo niego, hacia una mirada también a corto plazo en términos de lo social, y se requiere hablar con las comunidades de la región, de ambos lados. Por otra parte, también se conoció la línea de tiempo de los eventos, cómo se habían realizado las negociaciones, y esto por una disposición del presidente de la República, Lenín Moreno, para que la ciudadanía, con una mirada crítica que tenían durante todos estos días, 19 días, cuando ya se conoció finalmente el resultado lamentable del asesinato de los 3 periodistas, conociera cuáles eran los esfuerzos que había realizado el gobierno. Sin embargo, también se conoció que el Estado estaba dispuesto a canjear a los 3 detenidos que pedía Guacho por la libertad de los 3 periodistas. Pero algo también que llamó la atención, que fue una de las cosas que se conocieron dentro de las negociaciones de parte del comandante general Ramiro Mantilla, fue que dijo de que no se habían respetado las negociaciones, que muchas veces se perdía esta comunicación, por días se desaparecía Guacho y no tenían respuestas y no sabían cuál era la ruta o el camino a seguir para la negociación. Ahora, hay dos ecuatorianos que están secuestrados, 2 jóvenes, uno de 20 y otro de 24 años, una pareja que vivía en Santo Domingo y que se fueron hasta la frontera a cobrar una venta de una motocicleta, como tenemos entendido. El presidente de la República, nuevamente hago referencia a esto, da 10 días de plazo para que Guacho sea capturado a sus ministros. Ahora la pregunta sería, ¿se acabaría este conflicto en la frontera con la captura de Guacho? Desafortunadamente no. Las redes de narcotráfico funcionan y Guacho es un eslabón más. Tiene un jefe que va a reemplazarlo, incluso si ahora mismo el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, si las redes de narcotráfico quisieran deshacerse de la figura de Guacho, eso no afecta para nada el negocio. Doy un ejemplo concreto que nos ha enseñado la experiencia colombiana, Pablo Escobar. Pablo Escobar finalmente muere en una acción de la DEA, de la CIA. ¿En qué afectó eso el mercado del narcotráfico? En nada. Al contrario, así como los estados aprenden en la lucha contra el narcotráfico, las redes de narcotraficantes también aprenden de la dinámica que hay en contra de ellos. Por tanto, se adaptan. Si Guacho tiene que ser sacrificado por la razón que sea, el narcotráfico no tiene ningún empacho en sacrificarlo y colocar a otro peón. Es decir, la idea del famoso refrán de muerto el perro, se acabó la rabia, pues aquello no funciona. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, negociar con grupos armados es más o menos como nadar. ¿Cómo se aprende? Nadando. ¿Cómo se aprende? Negociando. La negociación con grupos armados en todo el mundo implica una serie de complejidades muy elevadas. Por ejemplo, de temporalidades. En las guerrillas rurales, los rebeldes de África, por ejemplo, cuando yo recuerdo trabajando allí, uno colocaba una cita y decían, vamos a vernos en muy poco tiempo. Bueno, pero muy poco tiempo para una persona del área rural de África puede ser 2 meses, pero para alguien que está con corbata en Bogotá o en Quito puede ser 5 horas. Entonces hay unas temporalidades, hay unos códigos, hay unas formas, hay unos desafíos. Es como cuando la gente juega cartas, mide el aceite, decimos en Colombia, le medimos la intención al otro. Eso es necesario aprenderlo. Afortunadamente, Ecuador no había tenido eso. Desafortunadamente, no tiene la experticia para enfrentarse a eso. Y es doloroso que lo aprenda sobre la práctica y lo aprenda sobre la sangre de unos colegas periodistas asesinados. Pero lo cierto es que es un proceso que no es fácil de resolver, el proceso de aprender a negociar. Pero 2 claves importantes. Una, ¿tenemos plan B? Yo creo que desde los medios de comunicación, independientemente de la buena o mala gestión que hace un funcionario público sobre este o cualquier asunto, la pregunta que hay que hacerse es, ¿tenemos un plan B? ¿Qué sucede si esa decisión de 10 días o de 1 mes o de 5 años no funciona? Y yo creo que eso contribuimos a que los funcionarios públicos de nuestros países se piensen la necesidad de tener un plan B, a veces un plan C o un plan D. Estas no son cosas matemáticas que se hacen contrarreloj, tampoco son formas aritméticas donde 2 más 2 es igual a 4, sino que requiere una experticia, pero sobre todo una flexibilidad que es la que imponen estas dinámicas a las que Ecuador no estaba acostumbrado. Vamos a continuar analizando la situación en nuestra frontera. Carla Maldonado nuevamente con una pregunta. Carla. Doctor, en el narcotráfico se maneja un mercado legal y un mercado ilegal. El mercado ilegal podemos hablar de la trata de personas porque se conoce que ellos venden a las lobas, que son las chicas vírgenes de entre 13 y 15 años, que son vendidas a los ciudadanos chinos por $5.000. También hay tráfico de armas y minería ilegal y lavado de activos también. ¿Cómo todo esto funciona en un mercado legal? ¿O qué
¿Qué es lo que se debe hacer para, no sé, acabar eso, frenar eso? Bueno, ahí hay varias, la respuesta es bastante compleja. Empecemos por el lavado de activos. Es decir, el lavado de divisas, la legalización de los dineros que vienen del narcotráfico lo hace alguien que está en la legalidad. La pregunta es, ¿quién es esa persona? ¿Qué está haciendo? ¿Y a qué redes de comercio pertenece? ¿O a qué redes empresariales? ¿O a qué redes financieras está involucrado? Y ya no solamente los paraísos fiscales de Islas Caimán o de Panamá, sino que dentro de nuestros países hay lavado de activos. ¿Eso lo vamos a enfrentar de manera seria o seguimos creyendo que el problema es el campesino que está raspando coca? Yo creo que esa es una pregunta grave. Segundo, los fenómenos de corrupción. Es decir, nada de esto es posible sin la complicidad, por lo menos por omisión, de algunos funcionarios públicos. La pregunta es, ¿nos vamos a dar la pela, vamos a ser honestos, mirarnos al espejo y decir si hay un sector en nuestros países, o bien de la fuerza pública, o bien de la institucionalidad que están conectando, así sea por omisión, con este tipo de crímenes? Por supuesto, es una pregunta compleja porque genera malestares, genera enemigos y nadie quiere estar coleccionando enemigos por el mundo. Ahora, los negocios ilegales se alimentan mutuamente. Los 3 negocios ilegales más grandes del mundo son tráfico de armas, la trata de personas y las drogas. En muchas partes del mundo se juntan. En Mali, por ejemplo, lo veíamos. Y en el caso de la frontera entre Colombia y Ecuador, los ríos, el río Patía, el río Mira, son ríos donde entra y sale coca, armas y personas. Entonces hay unos mercados de una alta complejidad. ¿Eso qué implica? Que así como miramos el problema del secuestro de unos periodistas por parte de Guacho con una cantidad de ramificaciones, tenemos que mirar el problema migratorio. Tenemos que mirar el problema de economía de frontera, tenemos que mirar el problema de trata de personas. Y eso implica una actividad donde hay tareas de seguridad, por supuesto, hay tareas académicas, por supuesto, hay tareas y compromisos estratégicos y hay que desarrollar una política social y económica de frontera. Mientras las comunidades sigan abandonadas, por lo menos como lo vemos en el lado colombiano, puede uno hacer todos los papeles del mundo, puede hacer todas las militarizaciones del mundo y sin embargo va a haber un caldo de cultivo que permite la aparición y la perpetuación de este tipo de grupos. Verónica Rivadeneira tiene otra pregunta. Gracias, Mariuxi. Doctor, en cuanto al tema del proceso de paz en Colombia, ¿qué puede haber fallado en este proceso para que existan alrededor de 18 grupos disidentes de las FARC y también otras bandas criminales organizadas? A ver, el proceso de paz nos daría para un programa entero, pero voy a intentar ser breve. Lo primero es que se logra la firma y la concentración de un grupo de 8.000 más o menos guerrilleros de las FARC en diferentes zonas del país. Es decir, que las FARC en términos generales juega limpio, respeta unas reglas de juego, sin embargo el Estado no cumple con buena parte de esto. Datos de diferentes entes concluyen en que más o menos solo el 18% de los compromisos del Estado al día de hoy han recibido algún tipo de atención. Luego de eso tenemos un gran desencanto, porque estas zonas donde está concentrada la guerrilla, donde yo visité algunas de estas zonas, son zonas donde no tienen alimentación, donde no tienen unos servicios básicos mínimos, donde no hay atención por parte del Estado, y eso lleva a una gran deserción de estas zonas. No digo que se armen, digo que se van para sus casas. Según la Organización de Naciones Unidas a noviembre del año 2017, 55%, lo repito, de los guerrilleros y guerrilleras que están en estas zonas abandonan las zonas. Entonces, frente a esto hay un, digamos, desgrane total de estas zonas y de esos guerrilleros, algunos deciden rearmarse. Se habla, según la fuente, unos hablan de 1.100 y otros de 1.200, que son lo que se conoce hoy como las disidencias. Ahora, hay unos grupos que ni siquiera entraron en el proceso, sino que se quedaron en armas, y hay algunas de estas disidencias que se han juntado con los que se quedaron en armas, pero no por agendas políticas, no es el nacimiento de una nueva organización guerrillera, sino son estructuras que han aprendido a vivir del narcotráfico y que no van a renunciar a un mercado profundamente rentable. Es tan rentable que me explicaba un experto en estas cosas de economía del narcotráfico cómo hay un cálculo financiero cuando se produce cocaína, de decir más o menos entre un 10 y un 15, máximo un 20% de esta droga va a ser capturada por la policía. Es decir, ya se da por descontado las pérdidas que va a tener. Es tan profundamente rentable el narcotráfico que permite funcionar y un dato importante, es más costoso producir azúcar que cocaína. Cocaína es muy fácil de producir.
¿Por qué es tan cara la cocaína? Porque es ilegal. Ahí nos meteríamos en un debate sobre la legalidad o no de las drogas, pero además porque hay unos circuitos internacionales profundamente fuertes que han copado el Estado, ya sea en México, ya sea en Colombia, y sobre lo cual yo creo que merece una reflexión de fondo sobre, no para decir ni para generar pánico, que el Estado ecuatoriano, no he dicho de ninguna manera, esté siendo cooptado, pero ese riesgo existe y es mejor prevenir que lamentar. ¿Y cómo gana en el plebiscito el no, cuando el objetivo fundamental y final de toda la humanidad es buscar la paz? El problema del no tiene que ver con un problema de pedagogía. Los tres mensajes fundamentales donde los medios jugaron un papel perverso, los medios colombianos, tuvieron que ver con tres cosas. Uno, le dijeron a la sociedad colombiana que si ganaba el plebiscito el sí y dábamos el paso hacia la paz, nos íbamos a convertir en una sociedad castrochavista. Segundo, que el país quedaría en manos de los ateos. Y tercero, que el poder lo tomarían los gays. Entonces, los gays ateos castrochavistas fue la gran, y además lo reconocen, el gerente de la campaña contra el plebiscito reconoció públicamente de que hubo una estrategia. Decirle, por ejemplo, a los pensionados, si la guerrilla gana el sí, a usted le quitan el 7% de su pensión. Y en los grupos de WhatsApp había profesionales universitarios, médicos, difundiendo ese tipo de noticias. Se creó toda una estrategia mediática que finalmente llevó al resultado doloroso y de que un país le diga no a la paz. Nos quedan 5 minutos para finalizar este análisis muy interesante con Víctor. Vamos en este momento con Néstor Aguilera, que tiene otra pregunta. Gracias, Mariuxi. Usted ha hecho un análisis sobre la situación alrededor de las FARC y el proceso que llevó a la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero también ha hecho un seguimiento muy exhaustivo del proceso que se lleva adelante con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo evitar que suceda algo parecido a partir de un posible acuerdo de paz? Primero, yo aprovecho la pregunta, Néstor, para agradecer al pueblo ecuatoriano y al gobierno ecuatoriano que nos hayan permitido como sociedad colombiana desarrollar un proceso de negociación entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional en Quito. Yo creo que es un aporte a la paz. ¿Por qué? Porque la paz de Colombia también es la paz de Ecuador y de verdad que yo creo que es importante distinguir lo que es el ELN, de lo que son las disidencias, de lo que fue las FARC, de lo que son estos grupos criminales, de lo que es el narcotráfico, para justicia y para que nos sigan apoyando de verdad en este proceso de paz. En ese sentido, hay que decir que el ELN está construyendo un proceso de paz con el gobierno y hay señales a veces positivas y a veces negativas. La experiencia internacional que muestra la inmensa mayoría de procesos de paz han generado disidencias. Lo vimos hasta en Irlanda del Norte, lo vimos en Sudán, lo vimos en Filipinas. Yo le he dicho al ELN que no le tenga miedo a eso. Es posible, ojalá no, pero es posible que el ELN tenga una disidencia. El problema es, ¿esa disidencia estaría basada en el narcotráfico o no? ¿Estaría al servicio de la criminalidad o no? ¿Qué tan grande es y qué tan agenda política tiene? ¿Qué tanto se afectaría por una no implementación del gobierno? Las recomendaciones entonces parecerían lógicas. Uno, que el ELN mantenga la negociación lo más unitario, con un discurso lo más unitario posible. Dos, que el gobierno implemente y no facilite las disidencias. Y tres, que el acompañamiento internacional que con las FARC se formuló, pero no de una manera tan efectiva como yo hubiera querido, que el acompañamiento internacional que tiene la mesa gobierno del ELN sea tan cerrado que el efecto de las disidencias del ELN, si las hay, sea muy limitado, sea muy concentrado en el tiempo y en el espacio. Muchísimas gracias, doctor Víctor de Curria Lugo, con nosotros en este análisis sobre la situación que vivimos en estos días en nuestra frontera ecuatoriana. También agradecemos a nuestros colegas periodistas de los medios públicos, a Carla Maldonado, a Verónica Rivadeneira y a Néstor Aguilera. Y por supuesto a ustedes por acompañarnos todas las noches, todos los miércoles, en una próxima oportunidad. Soy Mariuxi Mosquera. Buenas noches.